Nosotros en ICNS somos heterodoxos, hablamos un poco de todo y a uno de los autores que más cito es a Antonio Escotado. Entonces la cosa se va a poner un poquito distinta. Lo vais a notar por el té que tenemos ahí, una botellita de Nestí. Pero a mí Jorge Escotado, que le lleva las redes sociales y que le saludo desde aquí porque es un crack y está haciendo un gran trabajo con las redes sociales y difundiendo el nombre de Antonio. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, jefe. Y hablaba de Jorge, que de vez en cuando hablo con él porque me lo encuentro por ahí por internet y está haciendo un gran trabajo difundiendo tu nombre. Y a mí Jorge me dijo, o le pones un whisky o no habla. Antonio Escotado se han definido de muchas maneras. Se ha dicho jurista, ensayista, historiador, filósofo y 50.000 cosas más. ¿Cómo te defines, Antonio? Muy difícil. Y más así improvisando. Un poco más de whisky a lo mejor consigo. Yo quiero Lucidez. empezar... ¿Sí? Lucidez, digo, porque todavía no... No ha Estoy un empezado. poco desorientado. Aquello es fortísimo, ¿no? Voy a dejar un dato que aquí en un congreso de salud pública y nutrición va a ser divertido. Si mis cuentas no me fallan, llevas sin ir al médico unos 45 años. ¿45 años de qué? Sin ir al médico, Sí. Sí. ¿vale? Espero cumplirlo hasta el final. A Antonio Escotado le han dicho muchas veces polémico. Curiosamente a Peter Gotche, nuestro anterior ponente, le han llamado polémico muchas veces y dijo, pues si decir la verdad es ser polémico, entonces yo soy polémico. Antonio es uno de los escritores más prolíficos. Le ha dado a conocer Historia General de las Drogas, pero leyendo los volúmenes de Los enemigos del comercio, tomos densos, no estoy muy seguro que aptos para todo el mundo, me gustaría empezar preguntándote, ¿es el conocimiento lo más parecido a la libertad? Claro, hay un verbo que no nos solemos dar cuenta, que se parece mucho al verbo ser feliz, al verbo ser libre, al verbo amar, y ese verbo es estudiar. Y es un verbo que se conjuga en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo empleas en cada día en estudiar? Ahora me puedes preguntar, ¿qué cojones es esto de estudiar? Yo te digo, poner atención en cualquier cosa distinta del ego. Informarse sobre los demás, informarse sobre lo mismo, yo qué sé. El otro día decía la segunda capa geológica de Tasmania, lo mismo te puedo decir del último virus que están descubriendo en Delhi, en las fábricas estas de vacunas contra la gripe, que las van modificando año tras año. Estudiar. Ese verbo estudiar, qué poco conjugado está, qué poco. Y sin embargo, algunas vidas, como la mía, o yo recuerdo muy por encima de mí, claro, la de Hume, pues dan sentido a todo. O sea, te permiten, desde que eres consciente hasta el instante de la muerte, decir, pues qué bien, un gustazo. Y es sencillo, es simplemente, pues que no tengas luego, mañana, más tarde, todo en relación con estudiar es ahora. Nada de cuento chino, no que lo haré más tarde, no, ya. Con que tengas esas reglas de exigencia, normalmente la vida te va a ir muy bien, pienso yo, al menos basándome en el ejemplo. Y además de exigencia, estudiar es probablemente una de las mayores expresiones de humildad. Claro, no mirarse a sí mismo, es que lo otro es no solo es vanidad, y autocentrismo, sino que es autismo, finalmente. Lo que pasa es que un autismo tapadito. Una frase tuya, al hilo de esto, dices, mi vida ha sido feliz porque he perseguido siempre el conocimiento.
en el sentido de cambiar de idea. Solo aprender nos permite cambiar de idea. Claro, es que solo si de verdad, en vez de coger, digamos, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, solo convirtiendo el estudio en verdadero estudio, consigues trabajar con alegría. Y solo trabajando con alegría, por una parte le saca fruto y sobre todo por otra parte eres dichoso. Lo otro es que te estás contando una peli. O sea, a base de que te falta voluntad, que es el problema, te falta voluntad, te falta disciplina, te cuentas los cuentos chinos que sean para ser un pobre pelele infeliz en la vida, en vez de decir, carajo, o sea, yo no he podido nacer, tampoco voy a condicionar mi muerte, no voy a poder hacer nada al respecto. Entre tanto, sí puedo hacer una cosa, que es en vez de mirarme el ombligo, informarme. Y Antonio Escotado, en mi conocimiento y de todas las personas que yo he leído, diría que es la persona más culta de España, desde luego, en mi conocimiento, mucho. Bueno, ten en cuenta que yo he conseguido esta especie de pequeña proeza, si no recuerdo mal, desde los 12 o 14 años, de emplear el 99% de mi tiempo, de verdad, salvo el que empleo en estar con los amigos, en la época de la libido furiosa, de sacudir camas. El 99% de mi tiempo ahora mismo en informarme. Los enemigos del comercio. Yo creo que uno de los libros de tu vida. Gracias. El libro de mi vida. El libro de tu vida porque le has dedicado un esfuerzo. Fueron 20 años, macho, 20 años. Además es que después de tanto pensar que el comunismo era la vía del corazón, la vía que realmente ayudaba al hombre a mejorar, la vía de la compasión, luego me di cuenta que ahí había un giro malo y que lo estaba desviando desde el principio. Y me gustó otra cosa que dijiste sobre cuando escribes, dices, y me parece algo que separa realmente a los escritores de verdad. Nunca sé lo que voy a concluir. ¿Cómo? Te van a cambiar el micro. Cosas del directo. A ver, escuchamos ahora a Antonio. Lo que pasa es que no os veo, esto es gracioso, hay una especie de foco como de primer grado de interrogatorio policial. Y luego vosotros. Alguna vez te escuché decir que cuando escribías nunca sabías lo que ibas a concluir. Nunca lo sé, el que estudia va por eso. O sea, hay pobre gente que empiezan a escribir el libro y ya saben, en realidad lo único que saben es la línea final. Es el prototipo, por ejemplo, El Capital de Marx, como comentaba Durkheim, el gran sociólogo. Es el típico libro que parece investigación, pero en realidad es confirmación. O sea, el hombre que busca el conocimiento no sabe qué va a encontrar. Y precisamente por eso es feliz, porque cada día se encuentra con imprevistos. Pero para eso tiene que leer sin prejuicios, claro. De los enemigos del comercio me sorprendieron algunas frases. Una es, en el 400 a.C., todos los atenienses sabían leer y escribir sin educación pública. Realmente... Me alegro que saques el dato, porque estoy volviendo ahora, voy a publicar al fin un libro de 250, 300 páginas para que mis lectores no padezcan esa especie de ladrillos horrendos que he estado dando últimamente. Este va a ser un libro cortito y me he dado cuenta que me voy a concentrar en revivir Grecia, la gran Grecia. O sea, voy a dedicar las 250 páginas a enterar, un poco a andar por la calle en Grecia, a ver de qué vivía la gente, cómo iba vestida, qué pensaba en la práctica de cada cosa. Y entonces esto, el de que en una comarca con aproximadamente 200.000 personas libres, o había bastantes más siervos, no hubiera un solo analfabeto, sin haber inversión pública en escuelas, ni siquiera se había descubierto la guardería. La guardería apareció con las grandes factorías industriales. Con la primera que fundó Owen en Escocia apareció la primera guardería. Pues bueno, que todos fueran alfabetizados, evidentemente es una función de tremenda densidad del tejido económico que alcanzó Atenas. Por eso te digo que es un gusto que me preguntes esto, pues yo tampoco lo sabía, pero ahora dándole vueltas, leyendo esto y lo otro, releyendo, Tucídides, Genofontes,
Platón, claro, Aristóteles. Fíjate, por ejemplo, una persona normal, digamos tú o yo, la diferencia monstruosa de edad que tenemos, pero una persona, calculemos 40 años, ateniense, de padre y madre ateniense, es decir, bien arraigado. ¿Qué hace? Pues normalmente, por herencia o porque lo ha adquirido, tiene una parcela de tierra, de buena tierra, que o bien cultiva él, con ayuda de alguien, o bien tiene arrendada. Pero eso no es todo. Fundamentalmente, él y su familia tienen una empresa de algo. Forja, aceite, cerámica, una empresa, un negocio. Pero eso no es ni mucho menos todo. Él tiene un piso o varios en Atenas, que es la central cultural del mundo, donde vienen todos los años 3.000 peregrinos a propósito de Eleusis, donde acaba de hacerse el Partenón, que es el conjunto arquitectónico más grandioso de la antigüedad, superior a las pirámides de Egipto en muchos sentidos, donde hay una industria editorial poderosísima, que, por ejemplo, 10 años después de morir, 5 años después de morir Sócrates, tiene más de 50 biografías sobre Sócrates. Tiene las famosas dionisíacas mayores y menores, que son certámenes de drama, de sátira y de comedia, donde, claro, se paga mucho, hay mucho público y, claro, pues hay mucho dinero, sobre todo en relación con attrezzo, formación de coros, decorados. Pero esto no es todo. En la densidad del tejido económico ateniense hay que incluir que es una democracia directa ejercida por ellos mismos y que entonces las responsabilidades públicas es delito grave, delito muy grave. Cualquier tipo de desvío de fondos públicos a metas particulares, algo muy distinto a lo que pasa en España ahora, desde luego. Y entonces el que no es jurado en un tribunal es juez. El que no es juez es administrador, forma parte, digamos, del ejecutivo correspondiente. Un hombre como Sócrates, que siempre se alejó de cualquier responsabilidad así económica, que podía haber ganado millones, porque es lo que estaban ganando Protágoras, Gorgias, Hipias, todos los demás, y Sócrates, todos los demás profesores de retórica, porque a Atenas, como les salía el dinero por las orejas, pues tenían las familias, no les importaba dar una parte importante de sus ingresos para que sus hijos supieran retórica, fueran fluidos, fueran capaces de hablar bien, de impresionar, dominaran más de una lengua, tuvieran un vocabulario vasto, con V, y Dios mío, sigamos con esto, me temo que se me ha ido el hilo. Eso pasa a menudo, y más con la edad. Bueno, el caso es que Sócrates... sí, el hilo es que Sócrates, que siempre huyó de la cosa pública, a pesar de todo no pudo evitar, porque fue nombrado obligatoriamente a la más alta magistratura de su momento, que era el Consejo de los 400. Y claro, por formar parte del Consejo de los 400, podría darte una cosa equivalente, yo que sé, a las dietas que ahora tiene el Consejo de Estado, que también está formado por unos pocos, probablemente bastante inferiores. Actualmente la clase política es bastante más generosa consigo misma que lo era en Atenas, donde no era clase política. Es decir, donde el cargo público es una responsabilidad, un engorro, vamos a decirlo con todos sus nombres, un engorro que la gente cogía por sentido del deber hacia los demás. La historia es terapéutica, ¿verdad? O sea, ¿cómo del esplendor, la historia es terapéutica, digo, cómo del esplendor se puede pasar a... Es que fíjate que en ese preciso momento acaba de perder, hace 5 años, Atenas la horrible batalla de Egospótamos, donde precisamente porque están acostumbrados a ganar, van y le piden de la forma más ignominiosa. Si la memoria no me falla, mandaron 197 trirremes, que son unos barcos con 200, 300 infantes, fácil 50 arqueros, y
Los remeros te advierto que luego se convertían en infantes, o sea, no te creas que era solo remar o solo disparar o solo llevar la lanza, no, hacían de todo. Pues bueno, de 197 volvió uno. ¿Y por qué hubo aquel desastre tan espantoso que puso a Atenas de rodillas ante Esparta? Pues porque siendo tan políticamente correctos decidieron nombrar 8 almirantes en vez de 1. Entonces cada uno de los 8 delegó a los otros 7. Total que un día se les ocurrió, estaban ocupando la zona con sus naves, coño, vamos a forrajear, bajemos a tierra. Con tan mala coordinación y no dándose cuenta que los espartanos tenían espías, a través de palomas, ojo, que es como Juego de Tronos. Sí, es así. Y entonces el Lisandro, el almirante espartano, se enteró de que los chalaos estos, en 197 tírremes, se habían ido a forrajear, probablemente a saquear a los campesinos de la zona, y habían dejado los barcos solos. Naturalmente apareció a toda velocidad la flota espartana, el gran desastre. 30.000 atenienses son capturados. Allí mismo son masacrados 5 o 6.000. De los otros, los espartanos, que eran muy finos para esto, dijeron, la mitad esclavos, y los vendo ya. Y la otra mitad los mando a Atenas con unos cartelitos que dicen, el hambre que paso yo lo vais a pasar vosotros mañana. Rendíos. La primera norma es que vais a demoler vuestras inmensas murallas. Se acabó. Maricones, cobardes, encargados, cultivadores de la belleza, que no sabéis llegar a viejos. Y así fueron. Esto es justo lo que pasa 5 años antes de que a Sócrates le nombren para el Consejo de los 400. Pero ves cómo ya nos acercamos a la historia, cómo nos ponemos, como quien dice, como el otro día en el 8M, o el otro día en el 15Z, o el otro día en el 24ñ. Porque es que ahora vamos contando las cosas así. También de los enemigos del comercio, condonar deudas y prohibir el interés del dinero. Se remonta a Roma. No es un discurso moderno. Por favor, en Roma llegó a tener... El dinero estaba tan mal manejado que llegó a ser superior al 100% al interés de los préstamos. Entonces, claro, siempre había un problema alucinante de lucidez y al no haber liquidez y al no haber efectivo disponible a corto plazo, pues claro, no se podía emprender prácticamente nada. Hasta que empezaron a entrar los banqueros judíos, concretamente Alejandro Lisímaco, pero ya en tiempos de Claudio, no hubo una mínima actividad bancaria en Atenas, y es lo de siempre. El señor que pide un préstamo que no lo puede pagar y que la legislación romana era severa. No sé si te acuerdas de cómo era. Sí. Tenías deudas con 3 y esos 3 tenían derecho a repartir tu cuerpo en proporción a la deuda misma. Uno se quedaba con la cabeza y el tronco, otro simplemente con un brazo y el otro con las 3 extremidades restantes. Y así acabó Roma. Y ni siquiera con eso conseguían que se pagasen las deudas. Eso te expresa hasta qué punto la economía es otro mundo. En la economía no funciona, digamos, el discurso patético enfático. ¿Tienes o no tienes? Y si luego dices, no, Dios proveerá, o el Estado proveerá, es lo mismo, pero no provee. Como mucho te consigues un vale de economato, entras en el economato y está vacío. Te escuché el otro día hablando de Telis de Sibaris. ¡Oh, qué maravilla! Y me estuve riendo toda la tarde. ¿Verdad? Es que es muy gracioso. Es el primer demagogo de la historia, Telis, sí, sí. Es un tío ahí desconocido que de repente entre los sibaritas dice, oye, ¿por qué no expropiamos a los 100 mayores? Y los expropia, efectivamente. Sibaris, de ahí viene el término sibarita, ¿no? Se vivía muy bien y llegó alguien y dijo, aquí se vive demasiado bien. Vamos a expropiar a estos señores y fuera. Ya les odiaban toda la zona limítrofe desde hacía siglos, porque esta gente era muy competente, habían sido los primeros 100 años antes de Atenas, es Sibaris, que está en el sur de Italia.
Y esta gente, a base de desarrollar habilidades comerciales y náuticas, pues habían hecho pues, realmente los más ricos de su tiempo. ¿Te acuerdas aquel detalle? Ellos dormían en colchones de pétalos de rosa, pero no les bastaba pétalos y rosa, tenía que ser rosa roja, porque decía que era mucho más fina que la rosa amarilla o que la rosa blanca. Entonces esto generaba un resentimiento, una envidia tan feroz, aunque no hiciera daño a nadie, por supuesto, al contrario, desarrollaba económicamente la zona, que ellos fueron varias veces invadidos. Y al final, una de las cosas que más daño les hizo fue que un sibarita, es decir, un nacido en la ciudad, con todos los derechos de ciudadanía, la ciudad, por cierto, hablando con aquel hombre, no lo acabé de aclarar, una de las características más singulares de Sibaris en aquel momento, siglo VI a.C., era conceder la ciudadanía con gran soltura. O sea, no tenías que pasarte mucho tiempo, tener padre y madre, lo que fuera. No. En relativamente poco tiempo, si te conducías bien, te daban el estatuto de ciudadano. No sabemos si Telis nació en Sibaris o consiguió el estatuto. Lo que sí sabemos es que fue el primer demagogo, el primer Iglesias Junior de la película, y entonces pues se le ocurrió esa brillante idea de vamos a expropiar a los 100 más ricos y entonces pues todo nos va a ir mucho mejor. Pero claro, la semana de que esta gente se fuera a Crotona, a asilarse en el templo como suplicantes, pidiendo por favor asiladnos, que aquí nos han dejado sin dinero, Telis se dio cuenta de lo que ya sabían los 100 exilados, que en realidad por mucho que se quedaran con sus casas, con su dinero, la riqueza de sus 100 hombres estaba aquí. Era un know-how, es un saber hacer las cosas, unas relaciones, un dominio técnico sobre esta y aquella actividad. Y entonces fue cuando al par de semanas dijo Telis, mandádmelos de vuelta, que me los quiero quedar aquí porque es la única forma, ya me he gastado esa especie de calderilla, que es su casa y sus casas, ahora les quiero. Y fue entonces cuando los de Crotona, como acababa de llegar Pitágoras, deliberaron y dijeron no nos toméis el pelo, esto es una novedad. Primero nos mandáis estos, ahora pedís que los devolvamos, esto es chantaje, no vamos a ceder. Fueron a la guerra y la perdieron. Y el discurso ha seguido y ha seguido y ha seguido y hasta hoy. Seguido, ¿no? Y cuando luego triunfaron en principio y volvieron a sus casas los 100 de Sibaris y tuvieron 20 o 30 años más de prosperidad, hubo una mala racha, un terremoto muy malo que desvió el río y que Sibaris no dejaba de recibir invasiones motivadas por la rabia de su... por ejemplo, ellos inventaron el copyright, la propiedad intelectual. ¿Te acuerdas? Se la dieron a los cocineros. ¿A los cocineros? El cocinero. O sea, amaban tanto la buena cocina que al cocinero que hacía un plato celebrado le daban derecho de estar un año digamos, en régimen de monopolio. Ahí empezó la propiedad intelectual. Todo esto me viene de Estrabón, pero es que Estrabón lo tenía olvidado. La mayor parte de la gente de vosotros, ¿sabéis quién es Estrabón? Ellos es que son de sanidad. Es un geógrafo antiguo, y también he sacado algún dato de Herodoto. Todo esto lo tenéis en el móvil, ¿sabéis? Todo lo que yo sé lo tenéis en vuestro móvil. A nivel individual, parece que la vida, y me gustaría investigar dónde nace esto, la vida se divide entre aquellas personas que intentan vivirla y quienes intentan controlar a los demás, infructuosamente siempre, desde luego es mi experiencia, ¿no? Hombre, depende infructuosamente, mira Stalin. Bueno, claro, algunos sale... Joder. Parece que es una de las empresas que más fructifica. Mira Castro. Sí, a nivel político, claro. Me refiero más a nivel de la calle.
A nivel individual. Hay que amarse para conseguir superar a toda esta porquería de gente que no tiene vida propia y tiene que ser mando obediente. O primero mucho obedecer para luego poder mandar total y omnímodamente. Claro, hay que vivir, dejar vivir, amar. Y la forma suprema es esto, estudiar, que es el cultivo del conocimiento, que es todo lo contrario de mi ombligo. Es complicado cuando hablamos de comunismo porque se produce una paradoja. Cuando tú hablas de comunismo, ellos te llevan a una idealidad que no existe. O sea, no le puedes poner ningún ejemplo real, no les puedes decir Cuba y te dicen, no les puedes hablar de leninismo como paso intermedio, no les puedes hablar de ningún país real, ¿no? Ellos es como un modelo ideal. Pero el capitalismo siempre te lo comparan no con el capitalismo ideal, sino con la realidad. Y te dicen, ves, la realidad tiene fallo. Entonces, claro, como es un discurso de idealidad contra realidad, pues claro, las imaginaciones de uno siempre van a ganar, ¿no? Bueno, algo tiene que agarrarse el que no se ha agarrado a nada. El que carece de sustancia tiene que agarrarse a algo. Yo diría que la base de agarre es la amnesia. ¿Te acuerdas que Mnemosine de la memoria tenía una enorme vasija? Es su símbolo, pero tenía un agujero en el fondo de la vasija. De modo que según iba echando la memoria, la historia, en vez de acumularse y ser enseñanza de futuro e impedir los errores, pues el agujero hacía que cada vez que mirase, pero coño, está vacía otra vez. Esto es lo que sucede en general con las ideologías totalitarias y con el deseo de que la idea fija, con el deseo de que los demás no piensen, porque tú, desde luego, no estás dispuesto. Tú lo que quieres es obedecer todo lo necesario para poder mandar luego todo lo que quieras. Vale, vamos a poner unas diapositivas que quería ver, a ver si la podemos ver también ahí delante, aparte de proyectarlas atrás. A ver si nos la ponen por ahí. La tienes adelante en principio, Antonio, no te tienes que girar. Ah, no. A ver, ¿la puedes poner adelante también? Hay números, nada, más que unos números. Cambio petaca. Cambio petaca. Ahí la tienes. Hostia. Bueno, ahí hay una molécula química que es moral y otra es inmoral. ¿Sabrías tú cuál es? Hostia, déjame. Oh, madre mía. ¿La sabe alguien? No, un momento. Yo diría que no puede ser la de arriba. O sea, la de arriba tiene demasiados radicales. O sea, la parte de CM3H3C. A mí eso me suena raro. No lo he visto en mi vida, pero a lo mejor es que, no sé, química orgánica. Y aparte los puntitos suspensivos, aquellos con la H, me dejan flipando. Bueno, una es THC, otro es ibuprofeno. Existen sustancias químicas morales e inmorales. Pasa a la siguiente. Vale, aquí no se ve mucho, te lo voy a decir. Carajo. Esta es una lista más o menos de muertes documentadas. Sí. Marihuana 0, LSD 0, setas alucinógenas 0, cacahuetes 100. Ajá. Eso es Estados Unidos por año. Bañándose en la piscina o en la playa 3.500. Anabolizantes de estos de gimnasio para ponerse cachas 3. Y mira lo que tiene el paquete pitillo. Es un tío que tiene unos costurones. Esto puta mentira, o sea. Dicen los del CDC que tabaco 450.000 y alcohol 75.000. Narcos en México, qué gracia. Claro. Es la puta verdad. Es que es la verdad. O sea, a la gente no le gusta entender Pero es que esto. no le interesa, al cruzado no le interesa la realidad. Porque vivimos un mundo ideal. Mundo ideal, En su mente, pues, el sí, deber ser. Yo tengo mi idea mental y de ahí no me es saca. el deber ser y además no necesito estudiar para saber cuál es el deber ser. Simplemente soy y mando. Y sé ciencia infusa. De nada. Y de usted, nada. si se pone pesado, le mato.
Lo último que descubrí anoche a las 5 de la mañana, ya estaba dormido, la pastilla, no sé qué, y de casualidad me sale viendo Facebook la lista que han matado o han intentado matar a un antiguo búlgaro del servicio secreto. Y entonces, pues, esto evoca los tremendos venenos que usa el KGB para matar a la gente a través de paraguas que tienen pistolas de aire comprimido, emplean básicamente ricino, que es un tóxico tremebundo. El ricino, además, es el veneno más refinado porque empieza a actuar como 5 días después de metértelo en el cuerpo. No te pilla. Y lo que te hace es interferir la síntesis general de las proteínas. Cuando quieres enterarte es que te ha destruido básicamente, o sea, es brutal. Es como si tuvieras una sustancia capaz de descomponer el cemento armado y que el cemento armado 5 días después hace ¡vrum! Y se derrumba todo en polvo. Pero es que el asunto es fuerte. En la información viene que los rusos ya en el 73, el KGB, para prevenir espías que se desviasen y fueran hombres dobles, hizo, y por lo visto existe ese vídeo en pleno color y en la alta definición capaz entonces de uno de los que habían pillado, meterle en un crematorio y actuar lentamente con los quemadores y quemarlo vivo, con 4 cámaras que lo filman de todos lados. Entonces, a todos los espías, pasarles esa filmación como, digamos, método disuasorio pedagógico. Imagina el percal, ¿eh? O sea, el que se le ha ocurrido, el que lo ha hecho, los que han metido a ese hombre ahí y los que le han abrazado de esa forma, no sé. Yo me quedé llorando. Llegué a la cama medio dormido y desesperado y digo, bueno, gracias a Dios el sueño me va a curar de esta sensación de pertenecer a una especie que no es la mía. Montando a caballo 60 muertes, de hecho ¿Montando a caballo? Sí, 60 muertes al año. Hombre, no, yo tengo un tío político que se murió el año pasado montando a caballo, sí, sí. ¿Veis? La prueba. O sea, partió la crisma, claro. Esto escribió David Nutt, que es un neurocientífico del Reino Unido, y que dijo, bueno, si es que montar a caballo genera los daños que genera el éxtasis, ya no solamente de muertes directas, sino de muertes indirectas, pues un caballo que se desboca, que va a la carretera y que hace daño a otros, etc. Claro, claro. Antiinflamatorios no esteroideos, 17.000 muertos al año en Estados Unidos. De esto habla un poco Peter Butches también. El ibuprofeno, mira, si te quieres poner ese micrófono, pero no es de petaca, es que le roza el pinganillo, pero está bien, Antonio, no te preocupes. Bueno. De polución del aire se habla de unas 200.000 muertes en Estados Unidos al año. Errores médicos y exceso de medicina, o sea, 200. Eso requeriría autopsia individual, probablemente la tienen, esos 200.000. Errores médicos y exceso de medicina, fármacos, etcétera. Iatrogenia. Sí, unos 200.000 al año. Oh, yo creo que los podrían subir a 200 millones al año en planetario. Y los narcos en México, pues se habla de unos 100.000 muertos en una década. ¿Cómo se puede decir de aquí que la culpa es de la marihuana? Pero es que son ganas de decir de personas que no estudian, que es una y otra vez lo que pasa. O sea, ¿cómo administras tu tiempo? Muchacho, ¿tú cómo lo administras? Bueno, yo intento estudiar, pero no tanto como usted. Claro, es que eso, el nivel está muy alto aquí. No, bueno, yo he ido aprendiendo. Digamos que yo estudiaba el 90% y ahora ya estudio el 99%. Pasemos la diapositiva a ver la siguiente. La sobredosis es la segunda causa de muerte en las prisiones españolas, dentro de las prisiones. Esto es ironía, ¿no? O sea, metemos a las personas en la cárcel porque no queremos que consuman algún tipo de sustancia y resulta que las consumen en la cárcel y la mayor parte de las sobredosis suceden allí. Ni idea tenía, pero vamos, es muy valioso ese dato. Pasamos la diapositiva porque va con otra. Esto es la población de reclusos en Estados Unidos. En 1971 empieza la guerra contra las drogas de Richard Nixon y entonces, ¡pum! Va, ¿no? Maravillosa, estadística maravillosa. Una exponencial de reclusos brutal. Y esto es un problema, claro, de salud pública. La mayor parte de los contagios de hepatitis y de SIDA suceden dentro de la cárcel, aparte de sobredosis y tal. Entonces decimos, usted no puede consumir esta sustancia porque
Yo le digo que es mala para usted y le meto en un sitio donde usted va a acabar infinitamente, o puede acabar infinitamente peor, o que es un hecho. Mucha gente acaba peor. ¿Es la cárcel un negocio, Antonio? Pero si te fijas, esto empezó con un señor que, creyendo que respetaba a Dios, decidió degollar a su hijo. Porque antes de percibir él, pensaba que creer valía más. Y decidió creer esa especie de extraña fantasía que le dijo: para demostrar que me quieres tienes que degollar a tu hijo Isaac. Y efectivamente, estaba puesto a la cosa, y si no llega a aparecer un ángel, según cuentan, lo hubiera hecho. Se llevó la madera del sacrificio y 2 esclavos con él para asegurarse. Y según cuenta Génesis, fue una especie de gran suerte encontrar que había una cabrita que se había quedado cogida por unos espinos, y entonces rápidamente pudo sustituir la ofrenda que iba a hacer y usó la madera del sacrificio para degollar a la cabrita. Ese señor, pues bueno, según Mahoma, es el origen de los hombres buenos, los que creen antes de percibir. Pues claro, estamos en profundo desacuerdo. Yo solo percibiendo que voy para adelante. O sea, yo no sé qué demonios quiere decir creer. Me parece que debe ser algo así como odio a mi vecino, pero no acabo de entenderlo. Fíjate, tantos años de estudio. En este caso no acabo de cerrar el concepto. No sé hasta qué punto pertenecemos a una especie de dementes donde hay una proporción muy alta de Homo sapiens, no, Homo demens. O no sé, o es como una apariencia, una irrealidad. Pensar que esto de creer antes que ver tiene tanto prestigio es aterrador. ¿O a ti no te aterra? Sí, yo sobre todo me pregunto a dónde nos remontamos con esto, porque es algo que me interesa mucho. O sea, podríamos ir atrás, podríamos ir a la escuela de Frankfurt, al Círculo de Viena, podemos ir más atrás, podemos ir a Karl Marx, pero ¿dónde empieza a darse esta dualidad, este choque frontal entre personas que viven más de la realidad y personas que viven más de su creencia? De Abraham se dice que vivió más de 200 años y la propia Biblia insiste en que era un hombre con miles de sirvientes, o sea, esclavos, y una familia muy amplia y una persona muy respetada que tenía miles o decenas de miles de cabezas de ganado. No había, aquel terreno no daba para ganado de asta de gran calibre, o sea, no daba para vacas, pero sí daba para cabras y ovejas y, por supuesto, para gallináceos. Y era uno de los hombres más ricos, o el más rico de la zona, Abraham. Y Mahoma, pues bueno, le tiene por el profeta anterior a él. ¿No te acuerdas que hay 3 profetas del mismo nivel de Mahoma, según Mahoma? Que son Abraham, Jesús y Manes, el maniqueísmo. Y la verdad es que este Manes tuvo un éxito enorme, en toda Asia, en toda Europa. Fue una operación parecida a la guerra contra las drogas, la guerra contra los maniqueos. Y lo vemos todo por San Agustín, pues San Agustín tuvo 10 años de maniqueo y luego el resto de su vida de perseguidor de los maniqueos. Pasamos diapositiva. Bueno, en Estados Unidos hay algunos estados que han aprobado el cannabis. Algunos lo han despenalizado, otros para uso médico, otros lo han abierto más. Y lo que ha sucedido en Estados Unidos es que los estados que han aprobado el cannabis han visto descender el número de muertos que hemos documentado antes por analgésicos, por opiáceos, por antidepresivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un dato. Cada estado que ha aprobado el cannabis ha visto caer en miles de personas por año las muertes. Qué maravilla, es una variable independiente, pero absolutamente pertinente. Muy bien. La guerra contra las drogas, ¿dirías que es un crimen contra la humanidad? La de guerra contra las drogas es un crimen contra la humanidad. No difundir los opiáceos para todo, sobre todo para cosas de traumatismos, o sea, que te rompes un hueso, tienes
una potente desviación muscular, no tratar eso con opiáceos, sino con paracetamol y cosas de estas, bueno, esto está causando miles de millones de personas perjudicadas en vano, para nada, simplemente para nada. Porque ellos han pensado que cualquier fármaco que te dé tranquilidad, que te permita dormir, que te permita restaurarte, que es lo único que necesita el cuerpo, porque el cuerpo es una química, una máquina maravillosa de restauración. Cada vez que aparece un mal agente, ¡bum!, vienen ahí los glóbulos blancos y los anticuerpos a luchar con ellos. Pero claro, los puedes inhibir. O sea, puedes decir, no, es que nosotros somos tan morales que no, cualquier cosa que de euforia, aunque nos muramos entre espantosos dolores, no compensa, no compensa. Entonces, el uso irracional o no uso de opiáceos es tan satánica la operación, que simplemente viendo lo que pasa. O sea, Mahoma los llamaba Mash Allah, regalo de Alá. Hipócrates y Galeno dicen lo mismo. No puede haber cambiado la estructura química del opio. Sin embargo, ahora es satánico. Y no hay manera de obtenerlo más que en el mercado negro. Es una salvajada. Desde mi hijo, el que se pega una hostia que de poco se mata y se deja la rodilla destrozada, de una moto que se le parte por la mitad, hasta el otro porque tiene un accidente de aviación y pues nada, hay que ponerle varios huesos de metal. Todos esos se hubieran curado en una quinta parte del tiempo y con certeza, si les dejas restaurarse. Pero no les dejan. O sea, el hospital es una prolongación de la iglesia. Es una broma. Me alegro que estéis de acuerdo, chicos. Hay anestesistas que sostienen esta tesis. La verdad se defiende sola, chicos. Ese es el vitriolo que tenemos que meterle a los homo demens. La verdad se defiende sola, no interfieras con sus poderes y verás como estos mustios eunucos, que es lo que son, se ponen en su sitio. Hay anestesistas que defienden esta tesis porque el dolor agudo y el dolor crónico son dos procesos distintos. El dolor crónico se da como consecuencia de cambios neuroadaptativos. Entonces, hay anestesistas que defienden que un uso intensivo de opiáceo rápido disminuiría la transición de dolor agudo a dolor crónico, pese a que ahora mismo en Estados Unidos sí hay muertes por opiáceos. ¿Cambiamos la diapositiva? Vale, otra interesante. Todo el mundo dice que aprobar la marihuana incrementaría la criminalidad. Los estudios que han salido demuestran lo contrario. Cuando se ha aprobado la marihuana, disminuye la criminalidad. Y otro dato más interesante, porque me cuesta discusiones con mucha gente, porque yo les hablo mucho de drogas porque me gusta mucho y me parece un tema muy interesante para debatir y que abre mucho la mente y que te tienes que tragar tus palabras. Drogas psicoactivas. Psicoactivas, claro. Las otras no. No, es que la droga en realidad es una cosa que en pequeñísimas cantidades cambia mucho, pero hay muchas que no son psicoactivas y son muy útiles, quiero decir. Con los accidentes de tráfico, todo el mundo da por hecho que van a aumentar los accidentes de tráfico y los estudios que se han hecho demuestran que disminuyen los accidentes de tráfico porque la gente va más tranquila, más calmada, con menos mala leche y al final o disminuyen o se mantienen igual. Pero todo el mundo ya se imagina que va a ser algo malo. No, pero muchacho, lo primero que te da la manía es la sensación de, coño, ¿y qué hago en esta habitación? ¿Se te ha olvidado por qué estás ahí? O sea, entonces esa distracción te induce a pensar, joder, estoy distraído. Y eso te da un margen extra de prudencia. Y sirve igual para conducir y que para todo. O sea, para la primera cosa que le vas a decir a alguien que, no sé, toca el timbre después de haberte fumado la tercera calada de la Super María y entonces ya dices, me cachis, tengo que pensármelo 2 veces porque en principio tiendes a, por ejemplo, a no contestar
cosas de ese estilo. Mira, todo lo que sea ampliar el campo psíquico es beneficioso, salvo para las gentes que tienen que esconder un plumero, y las hay. Esas personas que tienen que esconder el plumero, claro, no pueden ante estas cosas. Y con la cocaína se ponen a hablar muy alto, a mirarte muy a los ojos, o con el éxtasis, o con el caballo, pues entonces en vez de tomarse una línea se toman 8, con lo cual se convierte en una especie de peleles informes. Pero bueno, lo mismo podían hacer con la aspirina, o lo mismo podían hacer con cualquier otro, o con el alcohol. Con los ¿Por qué antidepresivos. no lo hacen? Por amor propio. ¿Por qué no tenemos amor propio aquí? Pues por mala fe. Nada más que por mala fe. Una frase tuya también, la universidad está condenada a desaparecer. Si todos la tenéis en el teléfono. El teléfono es toda vuestra universidad, basta y sobra. Ahora, si lo que queréis es mirar el me gusta a una foto que acabáis de poner, no es lo mismo. Y la última que te lanzo, ¿Simeone o Zidane? Zidane 100 veces. Nah. Muchachos, sois la esperanza. Continuamente la esperanza se renueva. Qué alegrón. Cuando yo tenía vuestra edad hubiera aplaudido igual a un libertario. Aplaudid siempre. Mis nietos aplaudirán. Abajo los mustios eunucos. Bueno, pues vamos a terminar con Antonio. Os dejo hacer 2 preguntas. Si queréis coger micro, 2 preguntas que le queráis hacer a... Uy, ahora veo a la gente, qué bueno. Gente joven casi toda. Gente joven. Ajá. Casi todos trabajan en hospitales, así que les has dejado temblando. Por Dios, qué genocidio se está haciendo con la gente. Por Dios, por Dios. Hombre, cada vez que han sido hijos míos, ya me he cuidado ante espantosos episodios traumáticos de decir, hijo, no te preocupes, esta noche y mañana duermes y pasado mañana estás nuevo. Pero es que no lo hacen, no pueden hacerlo. Venga, preguntas. No sé si está ya Ceci con el micrófono. Venga, preguntas. ¿No os atrevéis? Impone a Antonio. Sí, ahí tenemos uno. ¿No suena? A ver, prueba. Lanza un bozarrón. Dicen que Aquiles tenía una voz que estremecía a los caballos. Vaya, pues no funciona el micro ahora. Levántate y chilla, coño. Venga. Esto que estoy hablando, ¿vale? ¿Por dónde empezarías si tuvieras otra vez 22 años? ¿Qué ámbitos estudiarías más? ¿Por dónde irías, sobre todo? ¿Por dónde empezarías? Sobre todo ahora que si fueras joven otra vez, hasta los 30 o... Es joven. ¿Cómo lo harías? Te agradezco mucho la pregunta porque es concreta y estas cosas, si no son concretas, no son nada. Mira, para ti se acabó la palabra mañana y luego. Es ahora. Tú vuelves a tu casa, si es que vuelves a tu casa. ¿Y qué cosas te gustan? Pregúntame, contéstame. ¿Qué cosas te interesan del campo del conocimiento? Transmitirlo a las personas, fácil y rápido, de manera que te entiendan cuando hablas. Transmitir bien, sí. La salud.
Bueno, primero, infórmate de Hipócrates y Galeno, que son las grandes mentes antiguas sobre la salud, las que establecen la diferencia entre medicina científica y el mundo de los conjuros, los ensalmos, el mundo chamánico. Primera medida. O sea, todos los documentos que están muy desperdigados del corpus hipocrático, es decir, los trataditos atribuidos a Hipócrates, encuéntralos, léelos, están todos en tu móvil. Pero sobre todo el juramento. El juramento hipocrático es en esencia primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. Esto diferencia totalmente a la terapéutica que nace con Hipócrates y se desarrolla con Galeno de la terapéutica chamánica precedente, que está llena de sacrificios, de magia, de operaciones dudosas en cuanto a su resultado. De modo que esta misma noche tienes la obligación de saber de Hipócrates y Galeno lo que sabe la red. Es bastante. Luego hablamos. Muchas gracias, Antonio. Venga, ¿otra pregunta por ahí? ¿Última? Venga, aquí. Por aquí hay una, por aquí hay otra. Aquí en la primera fila, que casi además no han hablado. Hola. Bueno, la verdad que sí que intimida un poco hacerle una pregunta a usted. Bueno, yo quería saber su opinión respecto a qué cree que habría que cambiar en la sociedad para que esté todo montado tan mal, de manera que a partir de una edad ya se supone que no tienes que estudiar y aprender. Hay como una edad límite, incluso cuando, por ejemplo, nuestro compañero preguntaba ¿qué consejo le darías a alguien joven? Al final, yo creo que la clave es nunca dejar de tener ganas de aprender y estudiar, pero llega un punto que la gente se rinde. Se rinde antes de empezar, ¿no? Claro, pero por eso es muy frustrante. O sea, ¿qué tendríamos que cambiar como sociedad para que la gente no tirase la toalla o siguiera teniendo viva esa llama y las ganas de seguir aprendiendo? Entérate de que el espíritu es sangre, sudor y lágrimas, que nada se consigue en el terreno del pensamiento o en el de aprendizaje sin unir a ciegas y no pensar en ser recompensado. Solo el que se entrega magnánimamente a la tarea de la verdad encontrará algo y tardará fácilmente décadas. Simplemente igual que amas a un hombre o a una mujer con franqueza y con esperanza, así tienes que amar el conocimiento. El conocimiento nunca, a diferencia de hombres y mujeres que somos muy desleales, el conocimiento nunca será desleal, pero tú necesitas darle esa cosa tan sencilla del 99% de tu tiempo. Hasta que no se haga eso, te estás mintiendo a ti misma y a los demás. Claro, pero entonces eso te hace pensar que hay muchísima gente en la docencia que realmente no ama el conocimiento, porque llega un punto que se saca su título, ¿no? Y dice, ya se lo sé todo, y ya está. Bueno, Antonio las tuvo pardas con esa institución bolchevique que la denomina Antonio, que es el departamentito. Antonio le suspendieron con nota unánime de 0, ¿verdad? Sí, 3 veces me han suspendido. El decano me dijo no leerá la tesis, aunque es la primera en castellano, sobre Hegel, porque este señor es el maestro de Marx y un protestante. Pero yo tenía muy mal genio entonces, como lo tengo ahora, y le dije, usted es un batracio de mierda. Confiad en vosotros mismos. La potencia del espíritu es siempre inconmensurable. Estimaos a vosotros mismos, respetaos a vosotros mismos. Veréis que sois capaces de hacer mucho más de lo que imaginabais, simplemente siendo honrados con vosotros mismos. Daos cuenta que ya no existe para vosotros mañana. Todo lo que vale la pena es ahora, ya. Y todo lo que vale la pena es lo contrario de nuestro ombligo, el otro. La inmensidad de lo desconocido.
que si se toma como se debe tomar, te crea un viejo como yo, deseando morir, pero sin embargo sin ninguna gana de acelerar la muerte, simplemente desprendido, porque ha hecho lo que ha podido. Y decir, bueno, venga lo que venga. El temor de un hombre o una mujer que haya entregado su vida al Espíritu es simplemente no estar a la altura. Y entonces a veces pues hay que confiar en la familia o en los amigos para que no nos dejen convertirnos en lo que nunca quisimos ser. Bueno, pues un fuerte aplauso para Antonio Escotado. Por allí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Es increíble.